Bueno, pues a continuación el ponente, Joaquín Ocaña, Mardil, que nos va a hablar del fabuloso poema Namarie. Y creo que no lo va a hacer solo, ¿verdad? No, pero tengo algunos alumnos por ahí, algunos atrevidos, algunos osados, que van a verlo conmigo, vamos a hacerlo juntos. Perfecto, pues cuando me digas les voy dando entrada. Yo creo que a partir de ahora ya pueden ir pasando. Oli. Buenas. Hola, ¿qué tal? Aya, Hola. ¿cómo estáis? Allá. Hola. Hola. Hola a todos. Bien, bien. A ver, aquí están los valientes. Muy bien. A ver, lo primero, tengo aquí una lista de los que habéis apuntado, algunos os conozco, otros no, para saber más o menos porque la actividad va a ser una actividad participativa, así que en cualquier, bueno, para llamaros por vuestro nombre y para que podáis interviniendo. Laura Mitchell, saluda a cámara. ¿Estás por ahí? Ahí. Hola. Ok. Glaernin, Juan Lorenzo. Buenas. Hola. Kementari, a ti ya te tengo fichada. Hola. Glorfindel el Dorado, que realmente es el que tendría que estar Uf, dando la clase porque es un alto elfo y el Cueña lo tiene, vamos, superadísimo. Glorfindel, ¿estás por ahí? Aquí. estoy Hola. aquí. Allá. Taugarain también, te estoy viendo Allá. ahí, a ti también te tengo fichada, allá. Hola. Silmarien. Hola. Hola, allá. Manuel Juárez, ese todavía a lo mejor se está conectando. Y Beatriz. Hola. Beatriz Pacheco. Hola. Ok. Sí. Vale, pues empezamos la actividad. Como sabéis, se llama las palabras de Galadriel. El título ya informa un poquito de cómo va a ser la actividad. En primer lugar, Galadriel, por supuesto, es el poema de Namarie, como todos sabéis, pues es uno de los textos en cueña más conocidos, una canción que canta Galadriel, o que recita Galadriel en El Señor de los Anillos. ¿Y por qué las palabras de Galadriel? Elegí ese nombre porque de lo que se trata es de quedarnos un poco en la literalidad del texto, es decir, no tanto analizar el poema y dar muchísimas informaciones o incluso una historia sobre cómo se creó el texto, etcétera, etcétera, sino tomar el texto tal y como está publicado en el Señor de los Anillos, ir viendo el vocabulario que aparece, jugar un poquito con las palabras que aparecen, con estructuras gramaticales que aparecen e ir poco a poco aprendiendo un poquito del poema para poder entender, si no todo, porque no tenemos tanto tiempo, pero algunas partes del poema en su lengua original, en cueña. Entonces, vamos a ir viéndolo poquito a poco. No sé si tenéis ahí el archivo que os mandé o si lo estáis viendo en pantalla. Ahí, listo. Vamos a ir siguiendo un poco con esta hoja, ayudándonos de esta hoja, y lo vamos a ir viendo juntos. No sé si lo veis bien en la pantalla o si lo podéis abrir vosotros con el Word para ir viéndolo. La idea, bueno, había aprendido algún idioma aparte de vuestra lengua materna, la idea no es tanto, ya te digo, traducir, analizar y traducir y después quedarte con el texto traducido, sino leerlo o llegar a leer incluso algunas partes entendiendo lo que se está diciendo. Entonces, este es el poema. Como puse, y aquí vamos a empezar desde cero, no vamos a contar con que tengáis conocimientos previos. Algunos me habéis puesto que tenéis algún conocimiento, la mayoría partís desde cero. ¿Reconocéis alguna palabra? ¿Es una palabra que conozcáis en el poema? Barda. Barda, por ejemplo, muy bien. Tenemos Barda. El propio título del poema, no sé si os suena, Namarie.
Sí, Namarie. Namarie, a ver, ¿qué significa Namarie? Pero no veo Namarie en ningún lado. No hay en ningún lado. Aquí, Sí, aquí está. abajo ya está. ¿Lassi? Ah, vale, abajo, vale, ya está. ¿Estáis viendo el archivo? Sí, ¿no? Vale, yo voy a ir escribiendo las palabras que vais diciendo, las voy escribiendo un poquito más para abajo, no sé si las veis. Aquí. Namarie. Vale, por ejemplo, Namarie la podemos usar para empezar un poco con el tema o comentar solo un par de cosillas de pronunciación. Para todos los que les da un poco de reparo o leer un poco para atrás, leer en cueña o pronunciar en cueña o que les parece algo difícil. La buena noticia es que para los que somos hispanohablantes es bastante fácil. Tenemos, vamos a decir, casi el 80% del camino hecho. Hay algunas diferencias, pues las vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de Namarie, aparece esa tilde, que parece una tilde o que parece un acento en español, que estaría marcando. No sé si alguno ya lo sabe. ¿Qué estaría marcando esa tilde de Namarie, la segunda? Boca larga. Boca larga. Boca larga, Vocal larga. efectivamente. No tiene nada que ver con el acento, aunque a veces coincida. Lo que se trata es de una vocal larga. Entonces, cuando uno lee, no lee Namarie, o sea, no lee Namarie, sino Namarie. A la hora de leer el poema, eso puede ser importante, por ejemplo, en el segundo verso, donde vemos que aparecen varias vocales largas, no sería Yeni unotime veramar aldaron, sería Yeni unotime veramar aldaron. Eso es importante para coger el sonido de, o sea, cómo suena o cómo sonaría el cueña, ya. Cuando uno, en vez de Namarie, dice Namarie, ya se pone una voz un poco así más, más élfica. Y aunque en español nosotros no solemos darle importancia, hay algo que usamos, las vocales largas y cortas, y es básicamente alargar un poquito la vocal. Al final de la palabra veis dos puntitos en la E, que quedan muy bonitos siempre cuando escribimos. A la hora de la pronunciación, para nosotros, no es, o sea, no tiene ninguna, ningún efecto. O sea, nosotros pronunciaríamos Namarie y la E, los dos puntitos de la E, lo único que están marcando ahí es que hay que decir E, porque eso Tolkien lo hacía precisamente para los que no eran, para los que no, vamos, hablantes de inglés, que normalmente tenderían a decir algo así como Namari o algo así. Entonces él marcaba precisamente para que se pronuncie la E. Otra diferencia que tendríamos con el español, por ejemplo, esta palabra que aparece aquí, en cuantua, es que en las Qs no sería como, o sea, otra diferencia sería que no pronunciamos la Q, diríamos en cuantua, no diríamos en cantua. Ahí nosotros sí que necesitaríamos una diéresis como la E para los ingleses, ¿no? Exacto, habría que poner una diéresis encima de la U para los que nos españoles. acordemos, exacto, para que nos acordemos de que no hay que pronunciar, o sea, de que sí hay que pronunciar la U, perdón. Y la otra diferencia es que la C, como vemos en el caso de, por ejemplo, aquí, Calaquirio, lo voy a apuntar aquí también abajo, Calaquirio, no sería Calacirio, como pronunciaríamos en español, sino que todas las C se pronuncian como K, o sea que sería Calaquirio. O sea, no sería ni Calacirio ni Calacirio, sería Calaquirio. De hecho, en algunas versiones, porque no está tan claro la ortografía, se sustituye la C por una K. Kirdan, por ejemplo, muy bien. Podéis, por supuesto, podéis preguntar, intervenir y pararme en cualquier momento. Por ejemplo, en muchas versiones se podía escribir así, incluso con K. O sea, se intercambia un poco la K. Eso ya depende un poco del gusto porque no está tan claro. Pero la pronunciación es siempre K. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a seguir viendo palabras. Me habéis dicho barda, que reconocéis. Hay seguro o casi seguro alguna palabra más por ahí que podéis reconocer dentro del poema. Le podéis mirar así de arriba abajo. En la Mari ya la hemos visto. Hay por aquí Lassi. una. Lassi, ¿qué es Lassi? Muy bien. Hojas. Eso ya es panota. Lassi, hojas. Muy bien. Lassi, hojas. Vamos a ponerlo aquí.
En singular sería lasse y en plural lassi, hojas, ¿vale? Muy bien, yo iba a ir a una más fácil que anda por aquí. Esta de aquí, ¿la veis en amarillo? Eleni. Eleni, ¿qué puede ser Eleni? Estrellas. Estrellas. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho estrellas? Estrella, sí. Muy bien, estrellas. No consigo, lo único es que no consigo ver muy bien quién lo va diciendo, pero muy bien. Elen, el singular, Eleni, el plural. Vamos, la famosa frase Elen si la lumen en tielbu, aparece estrella, aparece en un montón de sitios. Bueno, los propios Eldar. Y ahí esto es estrella, y aparece I, Eleni. Ese I, para los que nos gusta o queremos aprender cuña, es una ventaja, es un poco como el de en inglés, porque es el artículo y nos sirve, en este caso es más fácil que en español, nos sirve tanto para él, para ella, para ellos, para ellas, o sea, masculino, femenino, plural, singular, siempre es I, es invariable, no cambia, ¿vale? Entonces, en este caso, y Eleni, ¿qué sería? Las estrellas. Las estrellas. Las estrellas, muy bien. Y si quisiéramos decir la estrella, Y Ellen. y Ellen, Claro. muy bien. Entonces has dicho que la I sirve para singular, plural, masculino y femenino. Sí, sea la estrella, las estrellas, a ver, alguna palabra que tengamos por ahí que en español sea masculino, por ejemplo, Jenny, mira aquí como intento forzar un poco la E para que se note el largo, Jenny, sería años, ¿no? El singular Jenny, plural Jenny, ¿no? Sí. Entonces, años. Entonces, el año, Kementari, por ejemplo, y Yen. Muy bien, y Yen. Los años, por ejemplo, Glorfindel, y Jenny. O sea, siempre sí. Tanto, o sea, lo que en español serían 4, aquí siempre es I. Eso es más fácil en ese sentido. ¿Vale? Vale. A ver, voy a buscar de las que tenemos aquí alguna palabrita más, como por ejemplo Yulma. ¿A alguien le suena Yulma? ¿Yulma suena de algo? Yulma sería copa, ¿vale? Tenemos singular Yulma, plural Yulmar, ¿vale? Alguna que tenemos más por aquí. Por ejemplo, aquí, Fañar. Fañar sería... Aquí vemos otro tema de pronunciación. La N con la Y después se pronunciaría lo que... Aquí también lo tenemos fácil, entre comillas, porque sería como una ñ. Imaginamos que hay una ñ ahí, igual que para decir, en vez de cuenya, decimos cueña. En el caso de Fañar, pues tendríamos Fañar. Imaginando que la N y la Y es como si fuese una ñ. En español, ¿vale? Es como una ñ catalana. Como una ñ catalana, es exactamente. Y también. De hecho, se escribe igual. O sea, en la ortografía sería como la catalana, efectivamente. O sea, como la NG en francés, en catalán es NY, exactamente igual, en portugués NH y en español, pues la ñ, en su grafía. Vale, Fañar. Y ahora diréis vosotros, ¿por qué estás cogiendo estas palabras? Si os fijáis, aquí hemos puesto Mardil, la perdona, hojas, por nos ejemplo. dicen en los comentarios si hemos puedes hacer la puesto fuente un poquito más grande. Si os Si puedes fijáis, ampliar un... ¿que puedo ampliar la página? Sí, un poquito, sí. Ampliar un ¿Vale? poco. Perfecto. Vale, perfecto. Y yo creo que alguien está escuchando sin cascos porque se oye el retorno. ¿Puede ser que A alguien ver esté si sin alguien no tiene los cascos? auriculares puestos, porque sí, se oye un poquito de retorno. Yo tengo iPad, o sea, tengo tablet.
Pero no tienen los cascos puestos. ¿Tiene auriculares por ahí? Es que si no se oye un poco de como de eco, o sea, de retorno. Vale. Estoy en la calle, desconecto el micro. Vale. Ok. Vale, entonces lo que estaba diciendo es, aquí yo he ido poniendo palabras un poco al azar, pero no tan al azar. Vemos, por ejemplo, Lasse y Ellen, lo he puesto en singular, bueno, y Jenny lo he puesto en singular y en plural, ¿vale? Basando en estos ejemplos, ¿cómo se hace el plural en Peña? ¿Qué me diríais? Lasse, Lasse, hoja, Lassi, hojas. Ellen, estrella. Eleni, estrellas. Yen, año, Jenny, años. Sin embargo, tenemos estos dos casos que apunto yo aquí. Faña, nube. Fañar, nubes. Yulma, copa. Yulmar, copas. Y aquí, sin embargo, lo hacemos en R. En Cueña hay dos formas de hacer el plural. Se puede hacer con una I o hacer con una R. ¿Cuándo creéis que se usa la I y cuándo creéis que se usa la R? Pues no. A ver, si no, o sea, aquí mira, en las clases de idioma normalmente hay que decir lo que, o sea, que decir, no pasa nada por equivocarse, precisamente estamos para eso y bueno, intervenir, para pronunciar, para preguntar y también, venga, lo primero que se ocurra. Vamos, lo primero que se ocurra, basando en esas palabras, ¿cuándo creéis que se hace con R y cuándo creéis que se hace con I? Con R. La palabra en A. Si termina la palabra en A, se añade R. Ajá, si termina la palabra en A, se añade R, porque las dos que he puesto, Yulmar, Faña, la cadena. ¿En qué terminan las otras tres? En cosas que no son la A. En cosas que no son la A. De hecho, ¿qué cosas son? Vocales Consonante y consonante que no son la A. Aquí tenemos una E y ahí tenemos N, efectivamente. Y aquí, en la hojita que os he puesto y la que vamos viendo, esta es la misma hoja que os mandé el otro día, la que estáis viendo ahí en la pantalla. Aquí ya he puesto aquí unos grupos en la primera tabla. Entonces pongo por un lado los sustantivos que terminan en todas las vocales menos N y los sustantivos que acaban en consonante o N. Ahora, si tenemos esos grupos, ¿qué ponemos en cada...? O sea, ¿cuál sería con R y cuál sería con I? Voy a poner el ejemplo aquí un poquito todavía. Aquí se ve. ¿Cuál sería con R y cuál sería con I? Teniendo en cuenta esos grupos. Tenemos un grupo que son todas las vocales menos E. Y tenemos otro grupo que son en consonante y en E. Por ejemplo, Laura, ¿cómo lo ves? Teníamos, por ejemplo, Lasse, ¿en qué acaba? Lasse termina en E. Así que En E. aquí tiene. Y aquí tenemos los que acaban en E. Podemos decir, lo hacen en I. ¿Y Ellen en qué acaba? En N. ¿Tendría que ser N o consonante? Es consonante, entonces y también lo hacen I, muy bien. Okay. Yulma, ¿en qué acaba? ¿Acaba en A? En A. Y aquí tenemos el grupo de los que hacen A, I, O, U. O sea que estaríamos aquí, por ejemplo, Yulma. Y Yulma lo hace en R. Aquí teníamos Lasse, que lo hacen I. ¿Vale? Entonces, a ver si tenemos alguno que no acabe en A. Yulma, bueno, Namarie no se puede hacer con bueno, no se puede hacer en plural. Pero bueno, serían las demás vocales también serían con R. O sea, tenemos, por ejemplo, como Yulma, como Faña, que lo hemos visto ahí. Faña. Serían, o sea, los que acaban en cualquier vocal menos E, hacen el plural con una R. Los que acaban en E, hacen o consonante, hacen en I, como Lasse, que en E,
o como hemos visto como yen, que es consonante, la hace N. Vale. ¿Ok? Entonces, estos son los sustantivos. Ahora, también tenemos algunos adjetivos en el a ver cómo... No sé si os vais quedando un poco los significados. Yulma, que habíamos dicho que era. Copa. ¿Os acordáis? Copa. Copa. Muy bien. Copa y Yulmar, copas. Exacto. ¿Y Faña? Nube. Nube. Muy bien. Lase. Hoja. 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 Y yen. Año. Perfecto. Muy bien. Tenemos, de hecho, ahora se me acaba de ocurrir, me acabo de acordar, tenemos una palabra también en A que aparece, bueno, es relativamente frecuente. Lo que pasa es que está declinada. La declinación la vamos a ver después y no muy por encima porque si no es mucha tela, pero tenemos aldarón que la base es alda. Alda es árbol. Como acaba en A, ¿cómo sería el plural? Aldar. Aldar, muy bien. Y Silmarien, ¿cómo serían los árboles? Aldar. Los árboles con el artículo determinado. Aldar. Y aldar. Y aldar. ¿Y si fuese el árbol? Y alda. Muy bien, ¿Serio? efectivamente. Bueno, en realidad en inglés también es así. El artículo determinado no cambia nada. O sea, se permanece siempre igual. Entonces, vamos a ver algún adjetivo, ¿vale? Por ejemplo, linte. Linte, vamos a marcarlo de otro color. Vamos a ponerlo así. Linte es rápido, ¿vale? Rápido, lo vamos a poner aquí en los adjetivos que se hacen en E. Linte. Lisse, que además se parece, pero es dulce. Lo podéis relacionar aquí en el poema, aparece con Mirubor. Lisse, Mirubor, no sé si os suena, el licor, la bebida. Entonces, Lisse, Mirubor, Mirubor, dulce, ¿vale? Lisse es dulce. Aquí tenemos dos acabados en E. Después, aquí, para empezar, faltaba una L, perdón. Laurie, no Aurie, Laurie. Laurie es dorado. Y acaba en A. Laurea. ¿Vale? Ahí tendríamos adjetivos. Los adjetivos tienen o sea, hacen el plural y el singular de forma diferente. Entonces, un segundo. Vale. En los dos primeros hemos visto aquí Laurie. Y aquí tenemos en el segundo verso un óptime, ¿vale? Entonces, esto no hay por qué saberlo, yo lo pongo aquí. Esto va cuando alarga, un óptima. Aunque es un poco extraño, porque realmente un óptime significa incontables. Entonces es un poco extraño tener incontables en singular, pero bueno, lo pongo aquí solo para demostrar cómo hacen los adjetivos el singular. Espera un segundo, que estoy viendo una cosa. Aquí. Vale. Un óptima lo vamos a poner. Y linta, que hemos dicho que era rápido. Son adjetivos en A. Los adjetivos acaban o todo en A o todo en E. ¿Vale? Entonces tenemos rápido y tenemos innumerable. Como los vemos en el poema, aquí tenemos un óptime y tenemos linte. El plural de los adjetivos en A se hace en E. O sea, linta sería rápido
y linte, rápidos. Un óptima sería incontable, eso es una versión en español, pero bueno, por ver cómo se hace el adjetivo. Y el plural, un óptime, innumerables, incontables, ¿vale? Y ahora los que son N, los adjetivos que son N, hacen el plural en I. Por ejemplo, lisse, que hemos dicho que era, que venía con Mirword. Dulce. Dulce. Dulces sería I. Entonces, esto puede resultar un poco lioso porque se hace diferente el adjetivo que el sustantivo, pero lo pongo así en el cuadro para que se vea. Los sustantivos se hacen con R o con I. Con R, ¿cuáles eran? Los que terminan en A, I, O, vocales. Exacto. Menos la Y E. con I, los sustantivos, ¿cuáles son los que se hacen con I? Que terminan con consonante y con la E. Exacto. Y en los adjetivos tenemos, no hay otro, o terminan en A o terminan en E. Y entonces los que terminan en A se hacen con E y los que terminan en E se hacen con I. Y he puesto aquí algunos ejemplos para que los pasemos al plural. Hemos visto casi todas las... Hemos visto algunas palabras de las que aparecen aquí. Vamos a hacer una pequeña lectura. ¿Quién se anima a leer el primero? ¿Me oís bien? Me animo yo. Sí, claro que sí. ¿O yo? La que quiera. La segunda ha sido Laura. ¿La primera que había dicho? Sí, yo, Silmarien. Silmarien, venga. Silmarien. La primera. Entonces, la primera es Laura Rama y... Muy bien. Bueno, Laura, pues ya venga. ¿Digo el plural? Sí. A ver si lo digo bien, ¿eh? Laure Ramar. Laurie Ramar, muy bien. El EA hace IE. O sea, realmente la idea es la misma. La A se hace E, pero la E de antes pasa a IE. O sea, el poema de hecho empieza Laurie Lantar la Sisurina. En ese EA se hace con IE. Laurie Ramar, muy bien. Y muy bien leído. La A larga. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner los dos puntitos porque hay algún inglés leyendo. Pero como veis, la pronunciación, para los que hablamos español, es casi leyéndolo. Aquí nos teníamos que acordar de leerlo todo y de alargar esa A. Laurie Ramar. Muy bien. A ver, rama significa ala. ¿Vale? Rama. Parece rama como rama en español y de hecho en el poema se usa como una metáfora de ramas porque dice que incontables son las ramas, un óptime ramar. Entonces incontables son las alas de los árboles. Un óptime ramar aldaron. Incontables las ramas de los árboles. O sea, las alas de los árboles, refiriéndose a rama. Pero rama es ala. Entonces, ¿qué significaría laurie ramar? Si nos acordamos de lo que era laurie. Sería... Dorado. ¿A la dorada? Alas, o sea, en singular, ala dorada, en la que hemos hecho en plural, alas doradas. Muy bien. El segundo, hemos dicho alda, es árbol. Airea, que aparece en una palabra en el poema que airetari lirinen, o sería airetari lir, que es canción real sagrada. Airea, ese airea es sagrado, ¿vale? Y alda hemos dicho que era árbol. Entonces, airea, alda sería árbol sagrado. ¿Cómo sería el plural de esa frase? Sería Airie Aldar. Muy bien, airie. Airie aldar. Árboles sagrados. Muy bien, muy tolkieniano. El tercero, linta sure. Sure aparece en el primer verso que es surinen, declinado en instrumental surinen. Sure es viento, ¿vale? Y linte, lo hemos dicho arriba, linta,
Linta, linte, lo hemos dicho arriba, pero lo he dicho Rápido. muy... Rápido. Iba a decir, lo he dicho muy linta, lo he dicho muy rápido, pero habéis quedado perfectamente, genial. Linta sure, ¿qué sería entonces? Viento rápido. Viento rápido. ¿Y vientos rápidos? Lintesuri. Muy bien. Linte suri, vientos rápidos. Este ya está tirado porque lo hemos visto, está muy fácil porque lo hemos visto, creo que las dos palabras ya han salido. ¿Y Yulma qué era? Copa. Copa. Muy bien, entonces copas doradas. Por ejemplo, es que no es que veo así un poquito lejos. Glaerni, por ejemplo, o bueno, Lauri. quien quieras. Lauri Yulmar. Laurie Yulmar. Laurie Yulmar, muy bien. Laurie Yulmar. Y Oma, alargando la O, Oma es voz. ¿Cómo sería el plural? Bueno, Lise, ¿qué hemos dicho que era? Dulce. Dulce. Como la mía. ¿Cómo sería la mía? Y las vuestras, todas en plural, ¿cómo sería? Omar. Lisi, Omar. Lisi, muy bien. Omar, ahí alargando bien la O. Lisi, Omar. Muy bien. Pues eso serían más o menos los plurales. Con eso, ya digo, aquí da tiempo, tampoco se trata de cargar mucho en el poco tiempo, pero la idea es un poco ir jugando con lo que está en el poema, vamos jugando para ir quedándonos con eso. Ahora mismo nos tenemos que pensar, oye, ¿esto qué es consonante? Voy a poner una I. ¿Esto qué es una A? Pues venga, vocal con R. Si es adjetivo, una A, pues le voy a poner una I. Cuando uno hace prácticas y va haciendo así con estos jueguecillos, que es un poco como jugar con piezas de un rompecabezas, ya te vas acomodando. Y lo que se busca, ahora vemos las frases de abajo, es cuando tú lees la frase, entiendes lo que estás leyendo. O sea, no realmente que tú coges la frase y entonces hagas todo ese análisis, buscas cada palabra en el diccionario y cuando terminas de buscarlo todo lo escribes en español y dices, pues esto es lo que significa, sino que realmente leas la frase y conforme la estás leyendo, pues como se hace cuando hablo idiomas, disfrutas leyéndola, suena a lo que tiene que sonar y la entiendes conforme la estás leyendo. Vemos la primera frase, por ejemplo, ¿quién la puede leer? ¿Quién es el valiente o la valiente? Yo. Voy. Pues tú. Venga. Inventa. Bueno, igual lo Inventari. digo mal, ¿eh? Ai laurie lasilantar surinen. Muy bien. Ai laurie lassi lantar surinen. Cuando se lee ya se nota un poco el golpe porque Tolkien la escribe así y cómo van sonando los golpes. Ai, que es una interjección. Ai es como... Que me ha despistado el ai ese. Claro, el ai es una interjección. El ai es como en español ay griega. Ay, pues ay, literalmente. Vale. Una interjección de pena, de ay, cómo pasa el tiempo. Pues ay, laurie lassi lantar surinen. Cuando va haciendo la larga, sobre todo al final, laurie lassi lantar surinen. Ahí se ve cómo va sonando. Sobre los acentos, hemos dicho antes que donde aparece una marca, eso no es acento, eso es vocal larga. ¿Cómo se ponen los acentos? ¿Cómo se ponen los acentos en cueña? Siempre, todas las palabras, y no hay nada que indique lo contrario, todas son esdrújulas. Por eso están siempre las bromas de lo de Eldelbar, porque el élfico suena un poco a esdrújula, hay muchas esdrújulas, siempre tiende a poner el acento en la antepenúltima sílaba, en la esdrújula. Excepto cuando esa es larga, por ejemplo, aquí tenemos en la segunda frase Abaniar. Normalmente podría decir Abaniar, pero como esta es larga, ahí si la penúltima es larga, se pone el acento ahí. O, como en este caso, si la penúltima va antes de dos consonantes. Aquí vemos RD. Como aquí hay dos consonantes, en este caso no sería oromardi, sería oromardi. Oromardi.
Me alarga demasiado. Ah, Oromardi. amigo. Quitando esos casos que son dos consonantes o que es larga de por sí, a ver si se ve una clara, porque aquí como está el diftongo, Marlis, vamos a buscar el poema arriba. Perdón. Perdón, yo. Kiruba. Aquí, bueno, Namarie, estoy yo fino. Como hemos visto aquí, mira, Namarie, como tiene la antepenúltima larga, pues no es Namarie, es Namarie, porque sí, quitando estas que tienen la penúltima larga o que van con dos consonantes, las demás todas esdrújulas, ¿vale? Pues muy bien, Tengo una duda. Pimental. Sí, claro. Ah, en el poema pone Sí. el Entari. Sí, Entonces sería el Entari. No, sería el Entari, ¿no? sería el Entari y tu Vale. nombre Kementari, Claro, claro. porque la esa es larga, Kementari. Entonces, la frase hay Laure la silantar surinen. De ahí ya conocemos una parte. ¿Qué pasa? Hemos estado viendo los sustantivos y adjetivos. Cómo hacen el plural. Entonces, ahora tenemos aquí, esto es un verbo. Esto es un verbo. Y esto es lo que hemos puesto aquí arriba, que era sure. ¿Qué era sure? Viento. Viento. Viento, pero ahora sin embargo tenemos surinen. Hay algunas lenguas, como era el latín, y hoy en día pues muchas lenguas que todavía conservan caso, y el cueña, pues una lengua que tiene caso. Y aquí vemos una terminación de caso que es nen, que es lo que se llama instrumental. O sea, al sustantivo se le pone nen detrás y quiere decir a través de, con eso, o por eso. Por eso dice instrumental, porque es como hace función de instrumento. Entonces, si tenemos lantar, es caer, y sure ya sabemos que es viento, tendríamos la frase quitando el ay, que es una interjección, ay, como yo digo, casi como en español, ay, tenemos laurie, lassi, lantar, surin. Lantar significa caer. Lo demás ya lo tenemos. ¿Cómo lo veis? Lassi, ¿qué era? Hojas. Hojas. Laurie, Dorado. Doradas. sure, Viento. Viento. surinen sería Con el por el viento. El viento. ¿Quién traduce la frase? A ver, ¿quién se atreve con esa frase? Caen las hojas doradas con el viento. Las hojas doradas caen por el viento o con el viento, efectivamente, buena traducción. El tema que tiene este poema es, como otros muchos poemas en otras lenguas, es que tiene un lenguaje poético. Eso quiere decir que se altera el orden. O sea, aquí literalmente diría, las hojas doradas o hojas doradas caen por el viento. Pues podríamos decir, caen, por ejemplo, lo podríamos decir, caen las hojas doradas por el viento, o por el viento caen las hojas doradas. O sea, el orden se podría alterar. En este caso no se nota mucho. Hay otros casos en el poema donde el orden está verdaderamente muy cambiado. Y eso se puede hacer en lenguas donde pasa, como en cueña, en español pasa un poco, en los que se indican muchas cosas en cada palabra. Son lenguas muy flexibles. O sea, dan mucha información. Porque surinen, pues ya te está dando, por ejemplo, la información que es por el viento. En las lenguas que son así, permiten que se pueda desordenar mucho la frase. Y en vez de decir, las hojas doradas caen por el viento, pues puedes decir, por el viento las hojas doradas caen. Y lo sigues entendiendo. Entonces en el poema pasa mucho eso. Vamos a ir a la tercera frase. Yulma lo tenemos. ¿Quién podría leer esta frase? Laura, me parece que se iba a atrever antes con la primera. Ahora ya. Ok. Antes no te. Mi micrófono estaba en mute y no me daba cuenta. Simani Yulmanin
Equantuva. Muy bien. Si mani yulmanin en quantuva. Y esta es otra frase que la he escogido porque aparece también un verbo, pero en otro tiempo. Y porque es una frase, creo, que se puede coger de ejemplo de cómo leerla cuando se sabe lo que se está leyendo. A la de arriba teníamos ahí, aquí tenemos sí. Sí es ahora, con una I larga. Porque lleva ahí la tilde, una I larga. Sí. Man significa quién. Yulma ya sabemos qué significa. ¿Qué significa Yulma? Copa. Copa. Entonces, realmente está haciendo una pregunta. En quantuva, aquí tenemos, vamos a marcarlo aquí diferente, porque hay una frase muy famosa, no sé si os sonará, de un tal Urin en el Silmarillion, que se dedicaba a cortar cabezas de orcos en los marjales del Sereg, y le daba por decir una frase. ¿Alguien la sabe? Aure bien. en Tuluva. Ahora en Tuluva, y tenemos ese uva, y ese uva es muy característico. Aquí está en quantuva, en el poema tenemos más aquí en Hiruva, y ese uva, ¿qué puede ser? Ah, no, perdón, no quería hacer esto. Ese uva, ¿qué puede ser? ¿Tendría que ser un futuro? Un futuro, efectivamente. Aquí. Entonces, es algo que con tiempo y practicándolo, como decía antes con los plurales, se puede ir quedando poco a poco, pero es bastante característico el uva. El uva es plural, o sea, perdón, es futuro. En cuanta es llenar otra vez. De hecho, tenemos una estructura muy parecida en Tuluva, porque en Tuluva, que no sé si os acordáis del significado de esa frase, ahora en Tuluva, ¿qué os suena o acordáis de la frase que significaba? En Tuluva, ahora en Tuluva, cuando Urin gritaba eso, decía ya volverá el día, o el día llegará otra vez. En la traducción en español creo que dicen ya será de nuevo el día. Y es una construcción muy parecida, porque el uva es plural y el en es otra vez. Entonces, en quantuva, cuanta, que es el verbo sería cuanta, es llenar. Entonces, en quantuva es llenará, porque es futuro, llenará otra vez. ¿Vale? Entonces, sí, man, quién, ahora quién, y Yulma, nin, y hago así con la mano, no sé si se me ve, nin, a mí, en quantua. Ahora, ¿quién me llenará? Llenará mi copa. La copa. Otra vez, o quién llenará otra vez mi copa. O ¿quién Ahora, en ¿quién español llenará podemos la decir copa? quién me rellenará. Exacto, en español, ¿quién me rellenará la copa ahora? Una pregunta. Refirming. Entonces, sabiendo el significado, vamos a leerla todo, a ver si, bueno, lo que queráis. Vamos a intentar leerla dándole esa entonación de ahora, ¿quién? En español diríamos, ¿quién me rellenará la copa? Literalmente, ahora, ¿quién la copa a mí rellenará? O sea, la frase sería, sí, sí, ahora, sí, porque eso es ahora, sí. Mani yulmanin en quantuva. En quantuva. A ver, ¿cómo leemos esa frase? Sí, man y yulmanin en quantuva. Bueno, en Exacto. quantuva. Ahora, ¿quién me porque a Galadriel se lo pregunta, a la pobre se había quedado sin Mirwor. Sí, Sin criado. Mani yulmanin en quantuva. Sin criado, que le copero. Sí, Mani yulmanin en quantuva. Taugarain, que tienes que andar por ahí. ¿Estás por ahí? ¿O has tenido que marchar? O Glaerni le había apagado el micrófono, ¿no? No, ese era Glorfinder. Glaerni, estás por ahí. A ver, ¿cómo lo podemos leer? Siman y Yulmanin en Quantuva. Muy bien. A ver, ¿alguien más que lo quiere leer? Sí, mani yulmanin en quantuva. Muy bien. Ese sería ahí tenemos verbo, el link que sería a mí. Yo había puesto, lo que pasa es que se nos va un poco el tiempo. En el poema, aquí el poema lo he puesto voy a bajarlo un poco para que se vea entero. Aquí he puesto, lo tenéis en la hoja la tenéis.
lo he puesto muy colorido. Básicamente lo que hacía era para que se viese los diferentes tipos de palabras. Los verbos están marcados en azul. Como veis, no hay muchos verbos. Y quería hacer una clasificación, pero realmente, como se nos ha ido, vamos, un poco el tiempo y vamos llegando al final, no sé si, pues, si me queréis hacer preguntas o hasta ahora lo siguiente sería poder ver la conjugación de los verbos y los casos, pero yo creo que para lo que nos queda de tiempo, mejor si queréis hacer a lo mejor preguntas, lo que habéis visto, lo que no bueno, que no ha quedado muy claro. Lo has explicado muy bien. Sí, yo lo veo todo correcto, me ha gustado mucho. Es verdad que lo has explicado muy bien. Me he enterado. Lo único, Esto es una masterclass, vamos. No, lo único que no me gustaría es, muchas gracias, lo único que no me gustaría es meter demasiado, porque verdaderamente la idea, y podríamos preguntar, o sea, se podéis seguir, o sea, quiero decir, aprendiendo, por supuesto, esto es solo, por así decirlo, vislumbrar un poco, se puede hacer, pero la idea es trabajarlo de esa manera, practicando, cogiendo, es decir, como hemos hecho antes, es decir, pues cojo las palabras, las vuelvo a usar de otra manera, para, aunque suene un poco mal, automatizar las palabras. O sea, que cuando yo realmente diga man, pues ya sé que es quién. Entonces ya digo sí, no me hace falta ni el sí. Yo digo man y Yul manin en cuanto. O sea, ¿quién me va a rellenar la copa? O con los demás verbos, que ya te digo, no nos da tanto tiempo a verlo, ir practicando y jugando con eso. Y lo que se busca, ya digo, es un poco esa experiencia de leer en original y disfrutar un poco de lo que se está leyendo y que suene, no sé si os habéis dado cuenta o ha dado tiempo a que se dé cuenta, por ejemplo, con el primer verso del Laurielas Silantar Surinen, que se nota un poco cómo tiene que sonar. Entonces... Pues muy bien, Mardis. Yo creo que si te parece bien, pasamos ya al turno de preguntas. Empezamos por los alumnos que están aquí presenciales en vídeo y yo te voy a ir pasando también preguntas que nos hayan hecho en YouTube, ¿vale? Vale. Así que la gente que nos esté viendo en YouTube, que nos haga alguna pregunta y la intentamos pescar. Ha estado muy genial, de verdad. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Vosotros habéis estado también muy... vamos, ya casi nos acabáis todos. Sí, pero yo creo que Olson quería hacer una pregunta. ¿Estás en mute? No se te oye. No se le oye. Bueno, si quieres ponlo en el chat si quieres y yo la pregunto por ti. Mientras tanto, a ver, voy a poner, por ejemplo... Tenemos aquí una pregunta de David. ¿Recomiendan algún libro o plataforma para aprender a hablarlo? Vale, yo de hecho quería aprovechar para hacer un poco de spam y me viene muy bien esta pregunta. No, en la comisión de lenguas de la Sociedad Tolkien hay un grupo, una comisión de trabajo que precisamente nos dedicamos a trabajar en general con las lenguas, con cueña, con otras lenguas, pero por supuesto con cueña también. Entonces, hay muchos manuales, hay varios manuales y formas de aprender cueña. Habría que entrar un poco en el discurso del neocueña o el cueña por decirlo puro. Aquí hemos cogido simplemente un texto de Tolkien. Yo puedo recomendar a Tancuesta, que es un curso que está de acceso gratuito. Nos pueden escribir y le podemos facilitar el link, en el que creo que se aprende cueña en un sentido parecido a lo que hemos estado trabajando aquí. Es decir, no tanto ir aprendiendo gramática y venga, los adjetivos son así, los sustantivos son así, sino a través de un texto ir aprendiendo. Da textos y conforme el texto se va aprendiendo. Si nos escriben a lenguas@sociedadtolkien.org, que es la dirección de la Comisión de Lenguas de la Sociedad Tolkien, lenguas@sociedadtolkien.org, ahí podemos solventar las dudas, mandarle el link sobre este curso y de hecho tenemos un grupo en Telegram para aprender cueña con este curso en cuestión. No es el único, por supuesto, no tampoco me atrevo a decir que es el mejor, es el que estamos usando para aprender en esto. Llevamos ya unos meses. Vale.
ya tenemos la pregunta. ¿Se considera morfema discontinuo el uso del prefijo en junto con el uva para ese futuro de repetición? ¿Está limitado a alguna lengua concreta ese aspecto verbal concreto? Se considera morfema discontinuo. O sea, el en es un prefijo. El en es prefijo que significa otra vez. No es necesariamente que vaya unido a uva, si eso es lo que está en la pregunta. O sea, se puede usar independientemente de uva. Sí, parece que asiente con la cabeza, así que sí parece que esa es la pregunta, ¿no? A ver, volvemos a las preguntas el en es para indicar repetición y el uva para futuro, pero es independiente uno del otro. Vale. Pregunta de Joan Carles. Mardil, ¿cómo deberíamos pronunciar Galadriel? Pues si yo fuera un poco malo, se lo podría reenviar a nuestros alumnos a ver que vieran cómo lo pronunciarían ellos. Lo primero que hay que hacer, Galadriel, cuando lo vean, lo primero que hay que pensar es, si no hay otra cosa, es drújula, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hay otra cosa? Galadriel. 2 letras. Muy bien, Galadriel, ¿por qué? Consonantes. Porque no hay 2 letras. Exacto. Al haber 2 consonantes, en la penúltima, el acento va en la penúltima, sería Galadriel. O sea, aquí el que peor lo ha tenido soy yo, ¿no? Que he tenido que leer la pregunta sin la pista. Pero creo que lo has dicho bien. Sí, A ver, ¿alguna otra pregunta vuestra? Mientras... Si no, tenemos otra pregunta en el chat de YouTube. ¿Se han publicado libros en élfico que no sean de Tolkien? ¿El idioma tiene derechos de autor? El idioma, vamos a ver, el idioma no existe, o si alguna lengua existe, no existe como tal en el sentido de que no es una lengua completa. O sea, el cueña se puede usar, como hemos hecho nosotros aquí. Cogemos el texto, por ejemplo, en Amarie, y trabajamos solo con las palabras que aparecen en Amarie. Eso sería cueña, por así decirlo, en el sentido estricto de la palabra. Después, lo que han hecho mucho, hay edición en español, hay en alemán, está el curso este que he hablado, hay muchos cursos en red, son versiones de lo que se dice neocueña. Y neocueña es de una forma más o menos libre, los hay que se permiten más libertades, los hay que se permiten menos, desarrollar lo que hay para darle una consistencia, porque realmente el cueña de Tolkien fue evolucionando. Él cambiaba de opinión. Él decía, esto se hace de una forma, y después de un tiempo decía, mejor lo voy a hacer de esta otra. Entonces la gente, los estudiosos, lo que han hecho es decidirse, o sea, coger todo lo que hay, y hay gente muy seria que se ha dedicado a eso. O sea, no es una cosa de decir voy a hacer lo que quiera, y ofrecer, como el Atancuesta es eso, es ofrecer unas soluciones basándose en lo que hay. Y entonces eso no tiene derecho de autor. Eso el Neocuenia, por ejemplo, de Atancuesta, él lo puede publicar perfectamente y no es de la... Vale. Siguiente pregunta. ¿El élfico está más completo que el enano o la lengua negra? El élfico habría que distinguir entre Cueña y Sindarin. Sí. O sea, digamos que en esas 3 que está preguntando, Cueña y Sindarin son de los que más se conserva, de los que más se tiene. De hecho, ya hemos visto este texto, es un texto bastante largo y hay más. O sea, que hay otro texto casi igual de largo o más, y después muchas frases y muchas expresiones que aparecen en la obra. Enano, hay 2 frases de Gimli, 2 gritos de guerra y una inscripción en una tumba, casi. Bueno, y hay topónimos exactamente, hay algunas cosas más, pero muy poco. Y de la lengua negra, aún menos todavía. O sea, lo que se considera la lengua negra es muy poco. O sea, vale, vamos a ver si nos da tiempo a un par de preguntas más. La siguiente es, ¿cómo se pronuncia Celeborn o Celeborn? Esta la voy a pasar a los alumnos también. a ver. Celeborn. Aquí no hay distinción. Celeborn con K. Muy bien. Exacto. Aquí no hay seseo ni ceseo, aquí K. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la lengua de la que más bebe el cuenya? Se suele decir que es el finés, o sea que Tolkien se basó en la estructura gramatical del finlandés, finés, para hacer, bueno, le gustaba mucho y le influyó en el cuenya. Pero sabemos, eso se puede también estudiar, hay muchas opiniones, sabemos que se dejó también influenciar por algún aspecto del latín, como por ejemplo las acentuaciones muy parecidas, casi igual. Y en cuanto a vocabulario, pues hay de todo. No hemos llegado, pero tintilar, vamos, me suena mucho castellano, algunas palabras que sí que se parecen. Bebió de muchas. Se suele decir que del que más, del finés.
Muy bien, pues ya no hay preguntas para más, pero bueno, si quieres hacer algún comentario de despedida, alguna recomendación. Bueno, lo he hecho a propósito de la pregunta que me habían hecho, eso, hablar un poco de que en la Sociedad Tolkien tenemos la Comisión de Lenguas, que nos dedicamos a los que nos gusta, a los que nos apuntamos aquí una hora, un viernes por la tarde para estar analizando un texto de este tipo, pues allí nos juntamos y aprendemos un poco, que la dirección que dejaba antes, el lenguas@sociedadtolkien.org, la que he nombrado, pues que la pueden usar para hacernos preguntas, para apuntarse al grupo. Incluso los que vean este vídeo y quieran hacer preguntas, porque tenemos el texto y los ejercicios y quieren enviarnos cosas y comentarnos, pues lo pueden hacer también a través de ahí y estaremos encantados de aprender juntos, porque al fin y al cabo aprendemos todos. Muy bien, pues fantástico, pues muchas gracias. A vosotros, especialmente a los alumnos. Bueno, me ha encantado. Namarie. A eso, y con la A larga, Namarie. Namarie. Muchas gracias a vosotros, a todos los que habéis Namarie. Genial.